Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Estamos revisando las guías recientemente lanzadas en la Sociedad Europea de Cardiología en 2024 en el congreso que se realizó en la ciudad de Londres. Ya revisamos las guías de hipertensión arterial, en esta ocasión vamos a revisar las guías de fibrilación auricular. Estas guías son bastante completas, traen bastantes novedades. Uno quisiera de pronto quedarse con algunas guías previas, pero cuando revisa las guías europeas se da cuenta que realmente hay cambios que merecen muchísimo la pena entender, leer y aprender y aplicar en nuestra práctica clínica diaria. Y es por eso que necesariamente debemos revisar también el punto de vista de Europa para manejar y tratar la fibrilación auricular. Bienvenidos. Nuevamente, es material de estudio para nuestros estudiantes, internos, residentes del Hospital Militar Central, los hospitalarios. No es material para pacientes, no hace parte de un estándar de calidad, ni son las guías de práctica del hospital. Es material de formación para completar la rotación de los estudiantes de nuestro servicio de medicina interna y cardiología. La guía inicia con la definición y clasificación de la fibrilación auricular. La definición fisiopatológica es una arritmia supraventricular con activación atrial no coordinada y pérdida de la contracción auricular efectiva. Sin embargo, hay una definición operativa. Y a pesar de que esto lo hemos revisado constantemente en los otros dos videos que hemos hecho de fibrilación auricular en el canal, a petición de presidencia, porque han llegado nuevas personas, miles de personas han llegado a nuestro canal de nuevo, pues volvemos a revisar la definición operativa, que es encontrar ondas P irregulares que no se pueden apreciar o distinguir en el trazado electrocardiográfico y una activación irregular de los ventrículos, y esto se traduce en un RR irregular, como lo vemos aquí en la pantalla. Luego nos dan las definiciones y clasificaciones temporales de fibrilación auricular que ya conocemos, pero ya no hablamos o ellos prefieren evitar el término fibrilación auricular de novo, y a esta le dicen fibrilación auricular de reciente diagnóstico o de primer diagnóstico. Y esta es la fibrilación auricular que encontramos en aquel paciente que no tenía el diagnóstico previo. Esto para efectos prácticos dentro del tratamiento del control del ritmo y frecuencia que veremos más adelante. La fibrilación auricular paroxística no cambia realmente la definición, es cualquiera que dure o que se termine dentro de los primeros 7 días de su aparición o que se finalice con algún tratamiento que requiera el control del ritmo, pero lo que dice la evidencia es que la mayoría se resuelven espontáneamente en las siguientes 48 horas después de su aparición. Fibrilación auricular persistente es aquella que dura más de 7 días y usualmente llegan a durar hasta 12 meses, pero también, aunque uno pensaría que aquí no incluyen el long standing, aquí está incluida dentro de las definiciones. No la ponen como la definición propiamente dicha porque es un término algo arbitrario y es aquellas que duran al menos 12 meses, pero que tenemos planes de hacer control del ritmo, que todavía nos planteamos llevar el paciente a un ritmo sinusal. Y eso es la diferencia de la fibrilación auricular permanente, que es aquella fibrilación auricular en donde realmente ya no vamos a hacer nuevos intentos de cardioversión o llevar al ritmo sinusal, y que esto, como siempre lo hemos sabido, va tanto a un acuerdo de médico con paciente para definir ya hacer solo control de frecuencia y evitar el control del ritmo. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de fibrilación auricular? Hay una forma fácil y una forma difícil. Usualmente la forma fácil es cuando hacemos un trazado electrocardiográfico por cualquier motivo y encontramos los hallazgos de fibrilación auricular. Entonces, encontrar el trazado de fibrilación auricular en un electrocardiograma convencional, bien sea de una o 12 derivaciones, hace el diagnóstico de fibrilación auricular. No requerimos confirmarlo con un segundo electrocardiograma o con otro monitoreo. Hay personas que, por ejemplo, después de que encuentran un trazado de fibrilación auricular, se pueden a pedirle un holter para confirmarlo. Eso no es necesario. La guía es enfática en que no requieres un segundo estudio para confirmarlo. La forma difícil es cuando estás en un paciente con riesgo de fibrilación auricular, pero que todavía no la has encontrado en un trazado electrocardiográfico. Ahí te toca con un holter, con un monitor de eventos o relator de eventos, como prefieran mencionarlo, o un reloj inteligente que hoy en día ya está avalado por guías, desde hace más o menos unos 4 años ya lo estamos utilizando así.
Pero aquí la condición es que tenemos que encontrar el trazado de fibrilación auricular y que debe durar al menos 30 segundos. Es importante recordar que aunque hay dispositivos que nos dicen si presentó fibrilación auricular, este hallazgo siempre debe ser confirmado por un ojo humano. Y también recordar que no hay que esperar a que el paciente haga síntomas. No todos los pacientes con fibrilación auricular son sintomáticos y no siempre son palpitaciones, como lo veremos a lo largo de la charla. Hay estudios que nos muestran que realmente la mayoría de los síntomas no necesariamente son palpitaciones. Entonces siempre debemos confirmarlo de forma electrocardiográfica. Los síntomas, nuevamente, recordar que no siempre son palpitaciones. Muy a menudo los síntomas de fibrilación auricular son disnea, fatiga, únicamente, sin necesariamente tener palpitaciones. Y aunque la carga de síntomas no se correlaciona con la periodicidad de la fibrilación auricular, esta sí suele alterar la calidad de vida. Tampoco los síntomas suelen correlacionarse necesariamente con la carga de enfermedad y el riesgo de accidente cerebrovascular. Siempre que se realizan cambios en el tratamiento, debemos registrar y clasificar los síntomas según la clase funcional de arritmias, que es el famoso ERA. Entonces le ponemos ERA 1 modificado para aquellos pacientes que no refieren ninguna clase de sintomatología muy frecuentes. 2A, que es algo muy parecido, el paciente puede hacer sus actividades diarias normales y no se ve afectado por sus síntomas o leve. 2B moderada, aquellos pacientes que pueden hacer su actividad diaria que no se ve afectada por síntomas, pero que tiene síntomas y que los reporta y que obviamente le resultan molestos. 3. Severa, aquellos pacientes que la actividad diaria normal suele ocasionar síntomas, y aquellos 4 que ya no puede hacer actividad diaria por síntomas. El impacto de la fibrilación auricular es muy importante. La guía nos recuerda algo que a veces se nos olvida, y es que la fibrilación auricular no solo tiene predisposición a hacer accidentes cerebrovasculares, también aumenta el riesgo de falla cardíaca 4.9 veces, ACV, como ya lo sabemos, 2.3 veces, aunque esto depende de las comorbilidades del paciente, cardiopatía isquémica 1.6 veces, alteraciones cognitivas 1.39 veces, demencia 1.6 veces, pero no aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. El abordaje de la fibrilación auricular, digamos que si bien con los americanos veíamos el famoso SOS, ellos aquí tienen su propia mnemotecnia y es CARE, C-A-R-E. C para el control de comorbilidades y factores de riesgo, A de evitar anticoagulación, evitar accidente cerebrovascular, que nosotros de aquí en adelante le diremos A de anticoagulación, pero para ellos es avoid accidentes cerebrovasculares, R de reducir los síntomas y E de evaluación y reevaluación dinámica. Cada uno de esos pilares, C, A, R y E, es un manejo multidisciplinario que va desde el médico de atención primaria hasta el cardiólogo y otros servicios como por ejemplo neurología, electrofisiología, enfermería o médicos de atención primaria. Entonces, el CARE es lo que tenemos que evaluar siempre en cada una de nuestras consultas. Lo primero es evitar tratar de forma distinta los distintos géneros o etnicidades cuando realmente no hay necesidad de hacerlo. Es cierto que las mujeres tienen sus particularidades y el embarazo, por ejemplo, también tiene sus tratamientos específicos, pero siempre tratar de evitar disparidades y mantener un tratamiento igualitario para todas las personas. Siempre en cada una de nuestras consultas debemos educar no solo al paciente, sino también a sus familiares, y es importante que el tratamiento es un abordaje multidisciplinario que vaya centrado en el paciente, es decir, una medicina más de precisión que lo que venimos hablando desde hace muchos años. Las comorbilidades, entonces vemos como hipertensión arterial es una de las principales comorbilidades. Recuerden que estos pacientes van a estar anticoagulados en su mayoría y que obviamente una de las metas que tenemos que controlar para evitar sangrados y enfermedad cardiovascular es el control de la hipertensión, diabetes mellitus, tratarlas como las guías que hemos visto recientemente. Falla cardíaca, es también otro factor también de riesgo de sangrados, apropiado tratamiento para la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es que vamos a ver que dentro del control de la frecuencia, eso y del ritmo, la fracción de eyección nos va a definir el tipo de terapia que le vamos a poner. Tratar el sobrepeso o la obesidad, la idea es perder 10% del peso del paciente y si es necesario
control con cirugía bariátrica, pues se hace porque esto también ayuda a controlar el ritmo de los pacientes. El control de la apnea del sueño, el control de la capacidad o que el paciente haga ejercicio, el fitness cardiorrespiratorio, evitar el consumo de alcohol y limitarlo en lo posible y máximo 3 bebidas o 3 tragos por semana. Y otros factores de riesgo que iremos viendo a lo largo de la charla. El A de evitar el riesgo de ACV y tromboembolismos, entonces siempre es importante anticoagular todos nuestros pacientes, es importante pensar que porque la fibrilación auricular paroxística tenga menos riesgo de una ACV, no se anticoagulan independientemente si es paroxística, persistente, de larga data o permanente, y es importante que haya una contraindicación enfática en evitar poner 2 antiagregantes en vez de anticoagulantes, que era lo que se hacía por allá en los 90. Y este es uno de los grandes cambios que hizo la guía, y es que ya no utilizaríamos el CHAS-BASC, sino que utilizamos solo el CHAS-BA, ya no incluimos el género dentro de la clasificación de fibrilación auricular. Es importante que cuando es CHAS-BA de 2 puntos o más, tiene una indicación de anticoagulación 1, y si es solo de un punto, pues es una indicación 2A. La elección del anticoagulante, los DOACs son preferibles sobre los antagonistas de vitamina K. Si el paciente viene con antagonista de vitamina K, son 4 los escenarios en donde nosotros deberíamos mantener warfarina o antagonista de vitamina K1. Que el paciente tenga válvulas mecánicas o tenga una estenosis mitral moderada o severa. 2, que el paciente venga con warfarina o antagonista de vitamina K y tenga un INR entre 2 y 3 y su TTR o tiempo en rango terapéutico sea muy bueno, mayor del 70%, ahí deberíamos dejarlo con warfarina indicación 2. Que el paciente tenga alguna otra indicación como síndromes, anticuerpos antifosfolípidos, por ejemplo, que requiere anticoagulación específica con estos anticoagulantes, o que el paciente de pronto no se quiera cambiar, o la preferencia del paciente, que es muy importante para ellos. Evaluar el riesgo de sangrado, aunque los puntajes son importantes para determinar la intensidad del seguimiento, y en esta guía no hablan cómo utilizarlos para la intensidad del seguimiento, en realidad los puntajes son más para estar pendientes de ellos, no para suspender anticoagulantes o para decir que no le vamos a poner un anticoagulante, y siempre que pongamos un anticoagulante debemos evaluar los factores de riesgo modificables y no modificables, eso lo veremos a lo largo de la charla, para poder evitar al máximo que nos presenten una reacción adversa, un sangrado, digámoslo así. Y prevenir los sangrados, evitar innecesariamente ponerle antiagregantes a la anticoagulación, salvo que sea estrictamente indicado, como por ejemplo síndromes coronarios agudos, y también evitar después de un síndrome coronario agudo mantener la doble terapia antitrombótica, anticoagulante y ASA o anticoagulante y clopidogrel por más de 12 meses, eso aumentaría innecesariamente el riesgo de sangrado. Reducir los síntomas, pues independientemente el tipo de fibrilación auricular que tenga o su clasificación, pues se considera en principio el control de frecuencia y siempre considera el control del ritmo, bien sea con antiarrítmicos, y hoy en día, pues uno de los mayores cambios de esta guía, pues son ya indicaciones 1 para catéter de ablación de primera línea, cosa que no veíamos en las guías muy antiguas, que lo dejaban como una terapia de segunda y tercera línea, intentando emular lo que nos mostraba el Castor AF. Y finalmente la E es de evaluar y reevaluar el paciente. Aquí sí es algo muy curioso, es que ellos dicen que la primera reevaluación debería ser a los 6 meses, contrario a lo que nos habían dicho otras guías, y que luego se puede hacer una valoración anual si todo está estable. En cada uno de los controles tenemos que evaluar cada uno de los factores de riesgo y sus comorbilidades, que es lo que incluimos en la C. También es importante evaluar nuevamente, hacerlo digamos periódicamente, el riesgo de cardioembolismo y el riesgo de sangrados. Es importante estar evaluando constantemente los síntomas del paciente y manejar los factores de riesgo modificables o que podamos modificar de sangrado, y finalmente continuar y evaluar constantemente si a ese paciente le hacemos control del ritmo y la continuidad del tratamiento anticoagulante. Entonces, recordar que las comorbilidades que siempre vigilamos en una fibrilación auricular es hipertensión, diabetes mellitus, falla cardíaca, obesidad, apnea del sueño, la cantidad de ejercicio y consumo de alcohol. Y que es importante evitar agregarles
ASA o inhibidores del P2Y12 a los anticoagulantes, salvo que sea estrictamente necesario, como en el caso de un síndrome coronario agudo. Y que la warfarina, pues digamos que ahí ya son pocos los escenarios en donde la ponemos. Hay comorbilidades, hay factores de riesgo y eventualmente digamos que nosotros tenemos que hacer abordajes y enfoques. Lo primero es el manejo integral, todos los factores de riesgo, todas las comorbilidades, tenemos que tratar de abordarlas durante las consultas de estos pacientes, seguir las metas estrictas y recuerde que estamos hablando de guías europeas y que ellos ahorita nos dijeron en la última guía, en el video que acabamos de lanzar, que hipertensión las metas son de 130-80, falla cardíaca, pues hacer todo el tratamiento de las terapias fundamentales basados en la fracción de eyección, diabetes mellitus, mantener un control efectivo farmacológico y no farmacológico, pérdida de 10% de peso, controlar la apnea del sueño para mejorar el control de frecuencia y ritmo, la actividad física y lograr un adecuado fitness cardiorrespiratorio según cada paciente y evitar el consumo de alcohol en lo posible. En cuanto a la hipertensión, las metas son las que vimos en la guía pasada. Digamos que una meta apropiada es una sistólica menor de 129-79 para pacientes con hipertensión o hacer el abordaje Lara, que es la presión tan baja como el paciente lo pueda tolerar, siempre y cuando buscando un poco la meta de menos de 140. Si tiene menos de 140 y el paciente no está tolerando mayores descensos de presión arterial, pues nos toca dejarlo ahí. Nos recuerdan que una reducción de la presión sistólica en 5 milímetros de mercurio reduce un 9% los eventos cardiovasculares mayores. Y recomiendan que medicamentos como los IECAS o los inhibidores del RAS pueden disminuir las recurrencias de fibrilación auricular o la aparición en prevención de fibrilación auricular. En cuanto a falla cardíaca, es importante recordar que la falla cardíaca se ve muy asociada a fibrilación auricular. Cuando encuentras una falla cardíaca, el 57% tienen algún tipo de fibrilación auricular. Cuando encuentras una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, que aquí pusimos de nuevo, pero es de diagnóstico reciente, el 37% tienen falla cardíaca. Cuando coexisten fibrilación auricular y falla cardíaca, aumenta el riesgo de ACV, así esté anticoagulado el paciente. Y cuando la fibrilación auricular tiene una falla cardíaca de base, aumenta el 25% la mortalidad por cualquier causa y esto es independiente de la fracción de eyección. La diabetes mellitus, simplemente recordar que es muy prevalente en los pacientes con fibrilación auricular, 25%, y esto va aumentando con toda la pandemia que se va viendo con enfermedad cardiometabólica en la población que cada vez es más obesa. Aumentan las recurrencias en caso de elegir ablación. Si vamos a hacer ablación, lograr perder peso va a mejorar mucho el éxito de esa terapia y siempre es importante recordar el tratamiento de diabetes de la SCARDIO del 2023. Recuerden que en esas guías nos dicen que los pacientes con alto riesgo cardiovascular o falla cardíaca deben tener un ISGLT2 y que si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular de infarto, síndromes coronarios, enfermedad renal, se le adiciona el GLP-1, preferiblemente indicaciones 1. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica y proteinuria, además del ISGLT2 o sin proteinuria también, el ISGLT2, también adicionar la finerenona. La obesidad, en cuanto a la obesidad, es perder un 10% nuestra meta durante el seguimiento del peso del paciente, porque cada 5 kilos que gana el paciente aumenta el riesgo de recurrencias de un 13% posablación o control del ritmo. La meta es reducir un 10% en todo índice de masa corporal aumentado y tratando de lograr una meta de un índice menor de 27 kilogramos por metro cuadrado. El control del peso reduce lógicamente la carga de fibrilación auricular. Y en cuanto a la apnea obstructiva del sueño, hay una alta prevalencia de apnea obstructiva del sueño fibrilación auricular y aquí hay una mención muy importante que nos habían dicho guías previas y es que en estos pacientes SCARDIO 2024 prefiere ya no hacer puntajes, evitar puntajes como Stop Band, Epworth y es mejor pasar directamente a hacer la polisomnografía o el test domiciliario. Son preferibles sobre los cuestionarios de fibrilación auricular, vean, es una indicación 3 ponernos a hacer o descartar SAOS con cuestionarios para apnea del sueño. Algo importante, y esto es algo que cambia un poquito lo que hacemos en nuestra práctica diaria, porque usualmente aquí lo que nos sugieren es que pidamos de una vez el tamizaje y obviamente eso habrá que evaluar en las distintas discusiones. Será muy interesante ver qué opinan los distintos actores
de que estamos alrededor de las apneas del sueño. Es importante hacer de una de los estudios porque es muy prevalente y porque no tratar el SAOS aumenta la probabilidad de fallar el control del ritmo. Y recuerden que estas guías son muy enfáticas en el que el control del ritmo se debería plantear o evaluar si se puede o no en cada uno de los pacientes que vemos, independiente de los síntomas. El uso de CPAP mejora la respuesta al control del ritmo. En cuanto a la inactividad física, los pacientes con fibrilación auricular suelen tener más sedentarismo y entre más fitness cardiorrespiratorio del paciente, que es la capacidad que tiene para lograr una prueba de esfuerzo, se reduce la carga rítmica en nuestros pacientes. Siempre va a ser bienvenido en todas nuestras charlas del Hospital Militar Central la realización de ejercicio. Alcohol y fibrilación auricular. El alcohol tiene un metabolito acetaldehído que de por sí es tóxico, es un cardiotóxico, así que hay que evitar el alcohol en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Europa tiene pues una cultura de pronto también como nosotros de consumo de alcohol y ellos dicen, bueno, si no puedes evitar el consumo de alcohol, al menos que sean menos o igual a 3 bebidas por semana o 30 gramos por alcohol por semana, recomendado como parte de un factor de disminuir o atenuar los factores de riesgo de fibrilación auricular. Aquí les dejo el enlace de cardiomiopatía inducida por alcohol muy bueno de las cardio que lanzaron este mismo año, en donde nos dicen que cardiopatía por alcohol es muy frecuente, más frecuente de lo que nosotros creemos, que usualmente el diagnóstico es más bien por descarte, son pacientes que tomaron más de 80 gramos de alcohol al día por más de 5 años, la revisión es muy buena, te pone una tabla en donde te dice cuántos mililitros de cerveza, de vino, de whisky son 80 gramos para poder hacer las conversiones y que el paciente debe tener un diámetro de fin de diástole más de dos estándar o 2 desviaciones estándar, límite superior de la SECO y una FEBI menor del 50% en quien se han excluido otras causas de cardiomiopatía con fenotipo dilatado. El tratamiento es suspender el alcohol y hoy en día hay algunas propuestas para poder tratar esta cardiomiopatía, pero pues todavía estamos en pañales con esas terapias farmacológicas. Luego pasamos a la anticoagulación, evitar las ACV y tromboembolismos. Se debe anticoagular a todos los pacientes con fibrilación auricular que sean elegibles, salvo aquellos que tienen alto riesgo de sangrado. Y los que tengan riesgo bajo, un CHAS-VA de 0 puntos. Aquí al lado está el CHAS-VA, es el mismo CHAS-VA, solo que ya no incluimos si es sexo femenino o masculina, y en realidad todos los pacientes deberían ser anticoagulados cuando son elegibles y no tienen contraindicaciones. Un CHAS-VA de 2 puntos nos lanza inmediatamente a anticoagular este paciente. La anticoagulación preferida es DOACs. Hay escenarios donde no utilizamos el CHAS-VA, como algunas cardiopatías congénitas, como la cardiomiopatía hipertrófica, como la cardiomiopatía amiloidótica. Y se debe evaluar constantemente en cada una de nuestras consultas, por lo menos de forma periódica, por ejemplo anual, el riesgo cardioembólico cuando el paciente no está anticoagulado para poderlo iniciar. Es decir, y esto es importante porque uno lo ve en la práctica clínica diaria, que el paciente le diagnostican fibrilación auricular de forma temprana, tiene un riesgo, un puntaje de 0, y ya nos quedamos con el puntaje de 0 y no vuelve a ver el paciente ya cuando tiene 66 años y a lo largo de su historia ya se ganó una diabetes, hipertensión, entonces nunca modificaron el puntaje. Aquí nos recuerdan que es una indicación 1, periódicamente estar seguros que el paciente sigue con un CHAS-VAS de 0 y que no requerimos anticoagularlo. Un CHAS-VAS de 1 punto debería lanzarnos a proponer una anticoagulación, es razonable hacerlo. Y los pacientes basados en la artesia deberíamos anticoagularlos cuando la fibrilación auricular dura más de 5 minutos en un dispositivo electrónico que nos haga monitoreo constante del ritmo. No le pongas doble antiagregación al paciente para reemplazar el anticoagulante. No te pongas a agregarle un ASA o un inhibidor del P2Y12 simplemente para potenciar el efecto anticoagulante o aumentar la protección cardioembólica. Eso no sirve. Y no te pongas a decir que si el paciente tiene una fibrilación auricular paroxística, entonces no lo vas a anticoagular. No, hasta este punto de la historia, toda fibrilación auricular, independientemente si es paroxística, persistente o permanente, si tiene un CHAS-VA alto, deberíamos anticoagularlo, siempre y cuando no tenga contraindicaciones.
Dentro de la anticoagulación, las guías cada vez nos llaman más la atención de que digamos, esa premisa de que los DOACs no tienen interacciones, pues cada vez nos hacen más énfasis y nos recuerdan que hay ciertos medicamentos en donde estos anticoagulantes debemos evitarlos. Lógicamente, los antagonistas de vitamina K tienen muchísimas interacciones, inclusive con algunas sustancias no farmacológicas, alcohol, el jugo de uva, por ejemplo, pero los anticoagulantes tipo apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, recordar que hay ciertas interacciones graves, la mayoría de las interacciones son con tratamientos de infectología que incluyen antirretrovirales o incluyen también algunos antibióticos que suelen utilizarse inclusive en endocarditis o en fungemias o infecciones micóticas o en quimioterapias. También es importante recordar que hay interacciones muy importantes y anticonvulsivantes. Siempre que tengamos pacientes en conjunto con infecto, con oncología o con neurología, tenemos que hacer una revisión exhaustiva porque hay medicamentos en donde debemos evitar ese anticoagulante, ese DOAC. Hay algunos otros medicamentos en donde hay que hacer una vigilancia cautelosa y también siempre recordar la formulación que no es prescripción médica de pronto, sino más bien medicina alternativa. La meta en un antagonista de vitamina K es un INR de 2 a 3. El paciente, si venía con warfarina y ves que está en metas de 2 a 3 y ves que tenía un tiempo en rango terapéutico, un TTR mayor de 70%, podrías dejar la warfarina y no molestar la vida al paciente. Es importante esto no lo ve muy a menudo, inclusive algunos personajes expertos que de pronto a ojo le ven mucho riesgo de sangrado al paciente, le reducen las dosis de los NOACs sin criterio. Eso no se debe hacer. La guía es enfática en evitar ajustar las dosis de medicamento si el paciente no cumple estrictamente los criterios de reducción de dosis. Y es importante también, bueno, esa es la advertencia que nos lanza la guía, realmente no ponerte a ajustar el medicamento si no cumple los criterios. A petición de la presidenta del canal, pues de la vicepresidenta del canal, aquí nos vamos a hacer énfasis en esas dosis cuando ajustar el apixaban, que usualmente lo pone 5 miligramos cada 12 horas. Entonces, si el paciente tiene 2 de 3 de los siguientes, 80 o más años, pesa 60 o menos kilos, o tiene una creatina mayor de 1.5, lo pasamos a apixaban 2.5 cada 12 horas. Ya, esos son los criterios, 2 de 3 de esos. Dabigatran 150 dos veces al día, lo ajustas y esto no es al ojo como a veces uno ve, hay ciertos, inclusive personas muy buenas, que aún así esto de pronto no queda claro en toda la población, en todas las personas. Recuerden, el Dabigatran, si tiene 80 o más años, se baja a 110 miligramos 2 veces al día. No importa si el paciente está tolerando 150 miligramos 2 veces al día. Mira la recomendación, no te preguntan que cómo te parece, si el paciente va bien, no, pero lo está tolerando, no, ya es una indicación. O que le estés dando verapamilo al mismo tiempo. Ahora, tú consideras reducir la dosis a partir de los 75 años. Uno dice, bueno, ya tiene más de 75, podríamos bajarlo a 110 dos veces al día. Pero ya por encima de 80 años te dicen, bájale la dosis, le estás aumentando innecesariamente el riesgo de sangrado. Una tasa de filtración de 30 a 50 nos obliga a bajar la dosis a 110 dos veces al día. Bueno, es considerar bajar la dosis. Pacientes con dispepsia, estos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, gastritis, deberíamos bajar la dosis, considerarlo. Y otros en riesgo aumentado de sangrado. Y el rivaroxaban, 20 miligramos, lo reducimos cuando la tasa de filtración está en 49 o menos. Hacer siempre la premisa que pues por debajo de 15 mililitros por minuto no está recomendado el rivaroxaban. Para recordar, los DOACs siempre han sido superiores a la warfarina, siempre. Reducen un 19% el riesgo de ACVs o embolismos sistémicos, reducen un 10% la mortalidad comparados con warfarina, reducen un 18% la mortalidad cardiovascular comparados con warfarina, reducen un 51% el riesgo de ACVs hemorrágicos, reduce un 18% el compuesto de ACVs, reduce un 40% los sangrados fatales, reduce un 52% los sangrados intracraneales
hay indicación de que pueden llegar a aumentar el riesgo de 31%, pero cuando las dosis no están ajustadas, cuando las dosis incluyen los pacientes con dosis ajustadas, el riesgo es similar a la warfarina. De ahí la importancia en saber ajustar las dosis de los anticoagulantes de tipo DOACs. Es muy importante aplicar estrictamente los criterios y recuerden que casi un 20% de los pacientes, ya ahorita veremos estudio de eso, casi un 20% de los pacientes con DUAC suspenden al año la terapia. Entonces, en cada uno de los controles, si ustedes pueden entrar con nosotros a la consulta de cardiología y que vemos pacientes con fibrilación auriculares, ustedes se dan cuenta que somos enfáticos en recordarle en cada uno de los controles, así le suene nuevamente repetitivo al paciente, la importancia de la anticoagulación, porque si en algo fallan los DOACs es en la adherencia a largo plazo cuando no somos insistentes en ello. Es lo que nos dicen los metaanálisis de más de 70.000 pacientes que comparan antagonistas de la vitamina K con DOACs. Entonces, comparados con warfarina, los DOACs tienen una eficacia más favorable y perfiles de seguridad entre pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuándo cambiamos un antagonista de la vitamina K por un DOAC? Eso ya lo vimos a lo largo de la charla. Entonces un TTR menor de 70%, que el paciente esté de acuerdo con cambiarlo a un DOAC. Les voy a decir, casi siempre dicen que sí, que lo cambiemos al DOAC, que ya están cansados de comer y que quieren comer un poquito más variado. Y ante un riesgo de hemorragias intracraneales aumentadas, vean que bajó un 52% el riesgo de sangrados intracraneales. Si ves que tiene un riesgo aumentado de hipertensión, riesgo de caída, bueno, pásalo al DOAC. Ellos no ponen cuáles riesgos de hemorragias intracraneales, siempre te dicen, si tú ves que el riesgo de hemorragia intracraneal es alto, pásalo al DOAC. Hay pacientes que a pesar de la anticoagulación nos hacen un accidente isquémico cerebrovascular. Digamos que inicialmente después de los DOACs y luego de ver cada uno de los estudios quedó como la idea de que el único DOAC que en los estudios y ensayos pivotales lograba reducir los ACVs isquémicos era el dabigatran. Y esto, si vieron la revisión que hicimos en el 2019, el seminario de Lancet del 2015 era algo que nos hacía énfasis. El único DOAC que ha logrado reducir los ACVs isquémicos es dabigatran. De ahí a que algunos, cuando llegaba el paciente con un ACV a pesar del DOAC, lo pasaban a dabigatran. Eso ya no lo hacemos. Y la guía es enfática en que el enfoque de un ACV isquémico a pesar de un DOAC no es saltar a otro DOAC. No lo es, ya hay un enfoque. Lo primero es acordarnos que los ACVs, aunque si bien es cierto que la fibrilación auricular es la principal causa de ACVs isquémicos, no es la única. También hay ruptura de placa intracraneal aterosclerótica, hay ACVs por ruptura de placa carotidia, hay ACVs por ruptura de placa en la aorta, hay ACVs también que son por factores de procoagulabilidad, también hay ACVs isquémicos por falta de adherencia al DOAC o por interacciones con medicamentos. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos y lo único que nos recomiendan es que, dado que hay otras causas más probables de una ACV cuando el paciente está recibiendo DOAC, hay que hacer extremar todas las medidas por descartar otras causas de ACV para que no se nos pasen antes de pensar en saltar de un DOAC a otro. Entonces hay que hacer un esfuerzo por encontrar otras causas del ACV. Accidente de placa, enfermedad de pequeño vaso, mala adherencia al tratamiento, etc. Entonces, la guía es cardio del 2024 no recomienda cambiar rutinariamente el DOAC ante un ACV durante la terapia, es decir, durante la anticoagulación. Tampoco adicionar un antiagregante para potenciar el efecto. Parece que hay gente que después de un ACV isquémico propone además del DOAC ponerle otro antiagregante. Esto aumenta innecesariamente el riesgo de sangrado y no ha demostrado consistentemente lograr reducir la tasa de ACVs isquémicos. Alguien podrá decir, bueno, pues le puedo hacer una oclusión, un cierre de la auriculilla, un cierre del apéndice auricular. Y nos mencionan el estudio Praga 17, un ensayo clínico de no inferioridad, esto es importante, es no inferioridad, comparando el cierre de la auriculilla de forma percutánea, Washman, comparado con DOACs. El 95% de los pacientes en este estudio que fueron anticoagulados recibieron apixaban. Y 402 pacientes, se hizo un seguimiento a 4 años.
Los pacientes tenían que ser de pronto pacientes en quien se consideraba evitar la anticoagulación, como pacientes, o bueno, que digamos que tienen una contraindicación relativa, digámoslo así, eran pacientes con sangrados requiriendo algún tipo de hospitalización con la anticoagulación, o pacientes que tuvieron un cardioembolismo a pesar de la anticoagulación oral, o pacientes que tuvieron un CHA2-VASc de 3 y que tenían que tener un CHA2-VASc de 3 o más puntos. Los pacientes realmente, algo muy bueno, tenían más de 70 años y tenían bastantes comorbilidades, tanto así que el 28% de ellos, 28%, tenían un CHA2-VASc de 5 o más puntos. El CAS-D fue de 3 puntos. Estamos hablando de pacientes realmente que estaban enfermos además de la fibrilación auricular. Vean lo que pasó en el desenlace compuesto de eventos cardioembólicos, muerte cardiovascular, sangrados relevantes o complicaciones relacionadas con el dispositivo. Al comparar apixaban versus el cierre de la auriculilla, hubo una no inferioridad entre los dos. Cerrar la auriculilla de forma percutánea es no inferior en el compuesto de desenlaces en el seguimiento a 4 años. No hubo diferencias significativas en ACVs o accidentes isquémicos transitorios. Y digamos que sangrados clínicamente relevantes, no relacionados con el procedimiento, son más frecuentes en el apixaban. Y nuevamente hablando de que este es un estudio de no inferioridad, no podemos decir cuál es mejor que cuál, porque el estudio fue diseñado para decir que es no inferior. El cierre de la auriculilla entre pacientes con fibrilación auricular y riesgo aumentado de ACV y sangrado. El cierre percutáneo de la auriculilla es asociado con tasas similares de ACV, muerte cardiovascular y sangrados al compararse con DOACs. Entonces, hay un problema y la guía, digamos que esta guía es cardio es muy buena porque ellos son muy pragmáticos. Y ellos, así como a todos nosotros nos ha pasado cuando vemos un paciente que nos sangró y bueno, uno dice, bueno, tiene una contraindicación para anticoagulación oral, propongamos el cierre de la auriculilla. Aquí hay un problema y es que estos pacientes no son tan fáciles de elegir. Muchos de ellos, a pesar de que sí son candidatos para el cierre de la auriculilla requiere un tratamiento antitrombótico en los siguientes 6 meses. Entonces, ¿cómo les va a poner un tratamiento anticoagulante cuando lo tenía contraindicado y que fue el motivo del cierre de la auriculilla? Eso es un problema y por eso ellos mencionan que aún falta mucha evidencia. Tenemos aún que aprender mucho de los cierres de auriculilla como para darle mayor recomendación, mayor peso, es una recomendación 2B. Y también recordar que, bueno, uno en principio podría decir, bueno, si yo aguanto la terapia antitrombótica 6 meses, pues ya, me quito la anticoagulación de encima, pues no. También puede pasar que en algunos casos nos toca mantener la anticoagulación de forma indefinida en nuestro paciente. Así que la recomendación no es tan fuerte, es 2B y la recomendación puntual es la oclusión percutánea de la auriculilla puede ser considerada en pacientes con fibrilación auricular y contraindicaciones de anticoagulación a largo plazo en tratamiento para prevenir ACVs o tromboembolismos. El mejor escenario para estos pacientes es enfermedad renal crónica con diálisis, quizá, aunque pues probablemente habrán otros escenarios que habrá que individualizar. Y esto es lo que les acabo de mencionar la guía. Entonces vean, después de que usted le pone un dispositivo, que estos que ven aquí a la izquierda son los dispositivos de cierre de la auriculilla, después de que cierras esa auriculilla tienes que dejarle ASA y anticoagulación de cualquier tipo por al menos 45 días. Luego pasarlo a ASA más clopidogrel por 6 meses. Es lo que usualmente hacemos con DOACs o antagonistas de vitamina K. Algunos dispositivos nos permiten dejarle solo la antiagregación dual por 6 meses y luego dejarlo de forma indefinida, pero recuerden que esta anticoagulación, esta terapia antitrombótica dual igual aumenta el riesgo de sangrado. Pero como si fuera poco, recuerden que hace poco nos salió la revisión de las trombosis y el manejo a largo plazo y las complicaciones de los cierres de auriculilla, una revisión muy recomendable, que la lean de pronto este fin de semana si pueden. Y es que lo ideal es que, miren aquí lo que pasa, nosotros ponemos y cerramos con un Watchman o con el dispositivo la auriculilla
Y lo que uno pensaría y en teoría que pasa es que ya se epiteliza el dispositivo y ya se genera una capa en donde pues realmente no aumenta el riesgo trombótico, pero hay algunos pacientes que cuando le haces el ecocardiograma transesofágico ves a un aumento, una hiperrefringencia allí que puede no ser sésil y que uno no está seguro si eso es una capa, un trombo laminar o un trombo claramente pediculado. Estos pacientes se deben quedar anticoagulados, bien sea Amulet o Washman. Generalmente ellos pueden hacer una trombosis o pueden tener flujo a un Doppler, fuga o flujo o sí, un leak, una fuga Doppler o color Doppler alrededor del dispositivo y tanto la persistencia, un flujo Doppler alrededor del dispositivo como un trombo sobre el Washman o sobre nuestro dispositivo de cierre de la auriculilla nos obliga a mantener anticoagulado a ese paciente. Y si estaba contraindicada la anticoagulación, probablemente estaremos poco contentos con nuestro resultado. Otro escenario, los pacientes que van a cirugía cardiovascular, esto ya lo vimos en la revisión del 2023, no queremos ser repetitivos, pero simplemente traer el estudio pivotal que nos llamó mucho la atención y que es bienvenido y recibido, pacientes que van a cirugía cardíaca, a esos pacientes, además de hacerles su cirugía cardíaca en el mismo procedimiento, se les hizo un cierre, una oclusión o un cierre de la auriculilla quirúrgico. En este estudio aleatorizado, controlado, más de 4.800 pacientes fueron llevados a cirugía cardíaca. 2.400 se les hizo el cierre de la auriculilla durante el mismo procedimiento. 2.411 fueron dejados, se les hizo el procedimiento sin cierre de auriculilla. Y todos se mantuvieron con anticoagulación lo posible, 75-78% en ambos grupos continuaron con la anticoagulación y se observó que hay una mayor tasa de ACV isquémicos o cardioembolismos en el grupo que no se les hizo el cierre de la auriculilla. Como hallazgos importantes, no se modificó el tiempo quirúrgico de forma importante en aquellos pacientes que fueron llevados al cierre de la auriculilla al compararse con aquellos pacientes que solo fueron llevados a su indicación quirúrgica. Entonces, la oclusión quirúrgica del apéndice auricular en cirugía cardíaca logró reducir de forma significativa el riesgo de ACV cardioembolismo en pacientes con historia de fibrilación auricular. Indicación 1. La guía de SCARS 2024 nos habla cosas muy interesantes como la exclusión endoscópica o el famoso AtriaClip que se viene hablando en los últimos años para cerrar por una toracoscopia la auriculilla sin necesidad de otra indicación. Esto ya no es como el Laos que los pacientes tenían que tener una cirugía previa, no. Estos pacientes tienen fibrilación auricular, tienen contraindicación de anticoagulación y les haces un cierre por toracoscopia dirigido sin ningún otro procedimiento. Simplemente aquí les traigo la imagen en este ensayo clínico, 175 pacientes, ensayo clínico abierto, multicéntrico. Se evaluó y se evaluaron pacientes con exclusión toracoscópica de la auriculilla izquierda con clipaje. Se incluyeron pacientes que tenían contraindicada la anticoagulación oral. O que habían hecho un accidente cerebrovascular durante la anticoagulación, o que había futilidad de la ablación de la fibrilación auricular, y se excluyeron pacientes con cáncer de pulmón o cirugías pleurales previas o un trombo en la auriculilla por el ecocardiograma transesofágico. El seguimiento fue a 12 meses. Los pacientes, el desenlace primario fue la mortalidad o la supervivencia libre de mortalidad, la conversión a esternotomía, el sangrado requiriendo reintervención, ACV, AIT o parálisis del nervio frénico o taponamiento cardíaco. Entonces, básicamente ellos hacen una toracoscopia en pacientes con fibrilación auricular, ubican el apéndice auricular, la auriculilla, la aíslan, la introducen dentro de un asa que tiene dentro un clip y cierran el clip. Y ya, no tienes que hacer nada más, sales. Entonces aquí ven un ecocardiograma transesofágico. Espero de pronto ser lo suficientemente ilustrativo. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta sería la válvula mitral. Y aquí deberíamos ver una especie de bolsa negra, que sería la auriculilla izquierda. Aquí ya no se ve porque le hicieron el clipaje de forma externa. No hay flujo a través del mismo. Es un éxito de la terapia. Al no ponerle ningún dispositivo endovascular, porque esto es claramente extracardíaco, no hay alteración, digámoslo así, estructural, no hay cuerpos extraños
y el paciente en teoría podría quedar libre de anticoagulación, aunque los autores del mismo estudio son muy humildes y dicen, recomendamos aún así continuar la anticoagulación un tiempo. Todavía no estamos claros si hay que quitar el anticoagulante definitivamente. Pero vean, cuando hacemos ese dispositivo a 12 meses, los pacientes, no hubo un grupo de control, pero los pacientes según su CHAS-VASc tenían un riesgo de hacer una ACV en el siguiente año de un 4.8%. Pero cuando los que les hicieron exclusión de esa auriculilla, es decir, los pacientes del estudio, tuvieron 0 ACVs en ese siguiente año. Pero lo que es más interesante, 87% se pudieron ir a la casa sin anticoagulación y 57% sin ningún tipo de terapia antiagregante. Las complicaciones fueron menores al 1%. Entonces, aquí se ve un poco mejor. Este es un ecocardiograma transesofágico. Aquí se ve la aurícula izquierda. Esta sería la válvula mitral y este sería el ventrículo izquierdo. Y aquí sí se ve antes del procedimiento como es la auriculilla izquierda. Este tiene forma de, de bota de aire o windstock, media de aire, que es lo que ustedes ven en los aeropuertos. A eso se parece la auriculilla en el ecocardiograma. Y una vez le hicieron el clipaje con el AtriClip, ya no se ve esa auriculilla porque no hay flujo a través del mismo, quedó completamente cerrada, no hay ningún elemento extraño que se pueda trombosar aquí. Si lo vemos 3D, entonces esta es la aurícula izquierda, estamos viendo la visión del cirujano, esta sería la válvula mitral, la aurícula izquierda, estamos mirando desde la aurícula hacia el ventrículo, y esta sería la auriculilla izquierda, este huequito que se ve hacia allá, esa bolsita, aquí está sin cerrar, después del AtriClip ya se logró cerrar esa auriculilla y ya no vemos allá ninguna superficie alterada, no hay dispositivos extraños que se puedan trombosar. Entonces los autores de este estudio nos hablan que hay muchas ventajas de la exclusión toracoscópica del apéndice auricular, del famoso AtriClip. Lo primero, el procedimiento no altera el endotelio auricular y por eso es poco probable que requieras anticoagulaciones más adelante con estos pacientes. Aunque los autores dicen, nosotros todavía no recomendamos suspender la anticoagulación, parece prometedor a largo plazo que pacientes que realmente tienen una contraindicación para anticoagulación, podríamos plantearles este procedimiento. Nuevamente, ellos hacen ese procedimiento con toracoscopia. Directamente ven si el paciente tiene lesiones que queden sangrando, así que la probabilidad de un taponamiento cardíaco es muy baja porque digamos que ellos hacen hemostasia y control hemostático ahí mismo. No requiere medios de contraste ni punciones transeptales, que sí lo requiere el Watchman. La duración del procedimiento suele ser corta, máximo 38 en promedio 38 minutos. Y pues bueno, ellos ya nos comienzan a hablar que hay un aislamiento eléctrico de la auriculilla y que eso podría tener un efecto antiarrítmico, lo cual pues es algo netamente teórico. ¿Qué hay de la anticoagulación y el riesgo de sangrado? Digamos que basados en el Hasbled o en puntajes como Atria, Hemorrhage, no deberíamos suspender la anticoagulación. Simplemente son puntajes que nos dicen qué tan insistentes tenemos que ser con las medidas de ajuste de anticoagulantes o de control y factores de riesgo. Digamos que son pocas las contraindicaciones absolutas por anticoagulantes. Dos grandes contraindicaciones son tumores intracraneales o microangiopatías amiloides y ACVs a repetición hemorrágicos, y el uso de inhibidores de bomba de protones concomitante a la anticoagulación se debería individualizar. No hay evidencia suficiente como para dejarlos de forma sistemática como estrategia para reducir la tasa de sangrados gastrointestinales. ¿Cómo podemos modificar el riesgo de un sangrado asociado a anticoagulación oral? Lo primero es hacer una historia clínica completa y de una vez descartar todo lo que favorezca un sangrado en el paciente. Pongamos un ejemplo brusco y grueso, trombocitopenia menor de 50.000, pues obviamente no le vas a poner la anticoagulación. Pero es importante hacer cosas activamente que eviten un sangrado. Entonces, lo primero, evitar el Hasbled, por ejemplo, que es lo que más utilizamos para evitar la anticoagulación. Eso no se hace, simplemente es para vigilar qué tan proactivos somos. Y recordar que hay unos factores modificables y unos no modificables para el control de sangrado en pacientes con anticoagulación. Uno modificable, por ejemplo, la hipertensión. Optimizar metas menores de 130 a la sistólica para evitar sangrados intracraneales. Evitar el uso concomitante con AINES, estos pueden aumentar el riesgo de sangrado.
No combinar anticoagulantes con antiagregantes, salvo que realmente esté indicado, ya lo veremos más adelante, ni para potenciar un anticoagulante tampoco. Y si el paciente tiene un riesgo ahí de sangrado, pues es mejor pasarnos de warfarina al DOAC, que se asocia a menor tasa de sangrado. Recuerden, 52% menos de riesgo de sangrados intracraneales y eventualmente disminución de la mortalidad en 10% comparado con warfarina. Evitar el consumo de alcohol, máximo 3 bebidas por semana. Si es posible evitarlo, suspendámoslo. Y si el paciente está con warfarina, pues mantener el INR entre 2 y 3 y un TTR mayor de 70%. Si no logra eso, es mejor cambiarlo a un DOAC. Nuevamente, los pacientes tienen factores que podemos corregir. Los que nosotros podemos corregir usualmente es la presión arterial. El paciente con descompensación de falla cardíaca tiene más riesgo de pronto eventualmente y ellos recomiendan, pues digamos, manejar la falla cardíaca y manejar la euvolemia dentro de los factores modificables de sangrado. Vean aquí tiene una indicación 1 de un control apropiado de la glicemia porque todo eso evita que nos aparezcan también factores de riesgo y evitar todo lo que podemos, factores de riesgo como anemia, reducción del conteo plaquetario, alteraciones renales, riesgo de caídas, diabetes mellitus o falla cardíaca congestiva son factores modificables que podemos controlar y evitar de esta forma sangrados con los anticoagulación oral. Hay otros factores que no podemos modificar, como por ejemplo sangrados previos mayores, cada sangrado aumenta el riesgo de nuevos sangrados, la edad avanzada, que el paciente esté en diálisis, etcétera. Esos pacientes pues no tienen factores de riesgo modificables, sino es que podamos trabajar mucho allí. Pero digamos que sí nos sirven porque si el paciente tiene un factor de riesgo no modificable, no podemos intervenirlo, pero sí podemos elegir otras terapias como cierres de auriculilla en vez de anticoagulación oral para prevenir sangrados, pues lógicamente asociados a estas terapias. Pero si ya el paciente nos presenta un sangrado, ¿qué podemos hacer? Las medidas universales. El paciente con un sangrado activo, pues si es un sangrado compresible, hagámosle compresión mecánica. También evaluamos su estado hemodinámico. Si está inestable, tenemos que hacer una transfusión urgente. Si no, pues hacemos tratamiento de soporte. Y determinar, esto es muy importante, la última dosis de DOAC. La última dosis determina la cantidad de DOAC que todavía está en su organismo y otras medicaciones que aumenten el riesgo de sangrado. Recordar que los pacientes están con antagonistas de vitamina K o con un DOAC. Los pacientes, independientemente del tipo de anticoagulación, tienen un sangrado menor, un sangrado importante que no amenaza la vida y sangrados que amenazan la vida. Un sangrado menor, simplemente con suspender la anticoagulación, bien sea el antagonista de vitamina K hasta que tengamos un IR menor de 2, o bien sea el DOAC 1 a 2 dosis dependiendo la recuperación, eventualmente con eso en un sangrado menor es suficiente. Pero si el sangrado es importante que no amenaza la vida, le hacemos soporte con líquidos, transfusión de glóbulos rojos a necesidad y consideramos el antídoto para warfarina como vitamina K o lo transfundimos, plasma fresco congelado o derivados de complejo protrombínico. A diferencia con los DOACs, es que en los DOACs podemos, si el paciente tuvo la última ingesta de DOAC en las últimas 2 a 4 horas, poner carbón activado para evitar la absorción del medicamento. Si ya es un sangrado que amenaza la vida, pues además del soporte transfusional y de soporte con líquidos y reemplazo de plaquetas en caso de que sea necesario, pues en pacientes con warfarina, antagonistas de vitamina K, le ponemos derivados de complejo protrombínico y si el paciente está con DOAC, indicación 2A para ponerle andexanet en caso de inhibidores del 10A o idarucizumab en caso de pacientes que estén con dabigatran. Después del sangrado, pues tenemos que sentarnos con los servicios multidisciplinarios, tenemos que evaluar el riesgo o beneficios de reiniciar los anticoagulantes orales. Esto debe ser una decisión multidisciplinaria que casi siempre depende que se haya logrado controlar el factor de sangrado y evitar recurrencias. Entonces, un paciente que tenía una úlcera que ya cicatrizó, gastrointestinal, probablemente si no se asocia a cáncer se podrá reanticoagular, por ejemplo. Evaluar el riesgo de nuevos sangrados y eso lo hacemos con los servicios que nos ayudan con la hemostasia, aumentar todas las medidas que tenemos de falla cardíaca, control de glicemia, presión arterial, interacciones farmacológicas para evitar nuevos sangrados, revisar la indicación del anticoagulante y si tienen la indicación persistente, en esta ocasión mirar que las dosis sean las apropiadas y hacer un monitoreo cercano, estricto de estos pacientes. Ahora pasamos a la R. Reduciendo los síntomas de fibrosis auricular, hay que tener unas medidas universales. Lo usual
es que el primer paso en fibrosis auricular, dado que desconocemos la cronicidad de la misma, es el control de la frecuencia. No sabemos cuánto lleva con esa fibrosis auricular la mayoría de las veces. Y por ende, usualmente hacemos control de frecuencia en el paciente que tiene una fibrosis auricular en el escenario agudo y se encuentra estable hemodinámicamente. Ahora, si se encuentra inestable hemodinámicamente, no nos da tiempo para ni el estado hemodinámico nos permite un control farmacológico y usualmente se hace cardioversión eléctrica. Usualmente cuando elegimos el control de frecuencia, la frecuencia debería estar, la frecuencia cardíaca, menor de 110, pero utilizamos medidas un poquito más estrictas, menos de 80 en reposo o 110 en ejercicio cuando persiste la sintomatología en el escenario ambulatorio. Y la elección del fármaco se debe individualizar dependiendo de distintos factores, ya lo veremos en las siguientes 3-4 diapositivas. A petición de la vicepresidencia, las dosis están aquí, metoprolol, ya las conocemos, entonces 2.5 a 5 miligramos en bolos de 2 minutos hasta completar 15 miligramos o 25 a 100 miligramos 2 veces al día. Otro que utilizamos es el bisoprolol, la dosis puede llegar hasta 20 miligramos una vez diaria. Nebivolol 2.5 a 10 miligramos una vez al día o Carvedilol 3.125 a 50 miligramos y esto sería 2 veces al día. Recuerden que si el paciente tiene asma deberíamos evitar beta bloqueadores no selectivos y si el paciente tiene una falla cardíaca aguda y descompensada y inestable y una historia de un broncoespasmo severo, es mejor evitar los beta bloqueadores. El verapamilo lo conocemos, pues cuando tienes disponibilidad intravenosa, 2.5 a 10 miligramos en 5 minutos intravenosos, se recomienda una dosis cautelosa y la dosis oral hasta 480 miligramos diarios. Si es de liberación extendida, una vez al día. Diltiazem, 60 miligramos 3 veces al día hasta 360 miligramos una vez diaria. La digital, pues esto ya es cada vez menos frecuente, pero pues se puede 0.0625 a 0.25 miligramos una vez al día si es digoxina y si es digitoxina hasta 0.1 miligramos una vez al día. La amiodarona afortunadamente aquí ya nos ponen un protocolo un poquito más claro, ellos eligen ponerle 200 miligramos 3 veces al día por 4 semanas y luego la dosis de mantenimiento de 200 miligramos diario se puede ajustar dependiendo lo que vayamos viendo, la tolerancia, los efectos adversos, etc. La fibrosis auricular que hacemos diagnóstico reciente, que es lo que antes conocíamos con fibrosis auricular de novo, siempre, y este es el manejo estándar de todas las fibrosis auriculares que nos presentan de reciente diagnóstico o de primer diagnóstico, así se llama, fibrosis auricular de primer diagnóstico. Los pacientes que están inestables, pues le hacemos cardioversión eléctrica. Si está estable, le aplicamos el AF Care y le iniciamos de entrada control de frecuencia. El control de frecuencia, ¿qué medicamento elegimos? Depende de la FEBI. Si la FEBI es menor o igual al 40%, pues incluimos el beta bloqueador de la terapia fundamental o digoxina, si de pronto la FEBI está muy deprimida. Y si la FEBI está mayor a 40%, podemos adicionar verapamil o diltiazem, pero recordando que esto es inotrópico negativo y que si vas a combinarlo con un beta bloqueador lo puedes hacer, pero tiene que ser bajo manos expertas, electrofisiología o cardio, vigilancia muy estricta, porque esto nos puede favorecer un bloqueo auriculoventricular completo. Si a pesar de eso sigue sintomático el paciente, le podemos hacer cardioversión de algún tipo, pero también hacemos el abordaje y la estrategia de esperar a ver qué pasa, porque la mayoría de las fibrosis auriculares se convierten en un ritmo sinusal de forma espontánea en las primeras 48 horas. El care se hace de forma simultánea siempre, y eso es lo que ellos nos recuerdan. Y recordar los criterios de inestabilidad, que aquí no nos los dicen en esta guía, pero sí están claras en todas las guías de taquicardias supraventriculares. Dolor torácico, disnea, hipotensión, alteración del estado de conciencia y falla cardíaca y edema pulmonar son los criterios de inestabilidad para hacer cardioversión eléctrica. Entonces vean que en todas las fibrosis auriculares hacemos el enfoque inicial. Detectar la fibrosis auricular, aplicar el care, luego buscar una frecuencia menor de 110 por minuto, es decir que la primera línea que tenemos usualmente es hacer control de frecuencia y que este va a depender de la fracción de eyección. Si es menor o igual al 40%, un beta bloqueador de dioxina, o podríamos combinarlos para un mejor control de frecuencia,
esa ya es una indicación menos fuerte, 2A, las combinaciones. Si es mayor o igual al 40%, pues el beta bloqueador estaría bien, pero aquí también aparece el verapamilo o el ditiazem, que son inotrópicos negativos. Y siempre, y esto aquí no depende de los síntomas, hablamos y evaluamos al paciente los factores que nos pueden favorecer una cardioversión exitosa, bien sea farmacológica, eléctrica o por ablación. Entonces, esos pacientes que tienen una fracción de eyección menor o igual al 40% deberían ir antiarrítmicos a amiodarona, pero si tienen una fracción de eyección mayor al 40%, ya no solo amiodarona podría ser una opción, también está la dronedarona o el sotalol o cuando el ecocardiograma es muy normal, flecainide o propafenona, indicación 2B nuevamente para sotalol. Pero esta guía nos lanza ya que primera línea, al lado de los antiarrítmicos ya está la ablación por catéter. Distinto a lo que habíamos aprendido con el Castle Trial nos mostraba que había que esperar a que tuviera 2 antiarrítmicos para mandarlo a ablación, pues ya tenemos los estudios AFNet y otros estudios que nos hablan de metaanálisis que la ablación por catéter puede ser una opción atractiva en aquellos pacientes que no son candidatos a antiarrítmicos o que no desean hacerlo y que tienen una anatomía favorable, como por ejemplo que tienen pocas comorbilidades y que tienen aurículas que no están remodeladas. Ante la recurrencia de síntomas depende de lo que hayamos hecho en un principio. Si lo que hicimos fue elegir antiarrítmicos, es mejor pensar indicación 1 en ablación por catéter. Si lo que elegimos fue ablación por catéter, volver a hacer una nueva ablación. Y si esa no es nuestra opción y el paciente no está con antiarrítmicos, adicionar un antiarrítmico. Y si a pesar de eso no ha logrado controlar, hay una indicación 2B para hacer una ablación quirúrgica híbrida endoscópica. La fibrilación auricular persistente, el mismo enfoque inicial, control de frecuencia, pero aquí cambia un poco y es que si el paciente está inestable, pues le hacemos una cardioversión eléctrica. Pero también hay otros escenarios para cardioversión eléctrica, por ejemplo, que haga parte de la estrategia de control del ritmo y para hacer la claridad, pues para aclarar, el beneficio de conversión a control del ritmo. Si la fe es menor del 40%, amiodarona. Si la FEB es del 40 al 41 al 49%, dronedarona o sotalol o amiodarona y ausencia de estructuralidad cardíaca, dronedarona, flecainide, propafenona y siempre la indicación de sotalol es 2B. Aquí pierde un poquito la fuerza la ablación por catéter, probablemente porque la fibrilación auricular persistente ya tiene remodelamiento auricular y de pronto hace menos efectiva las ablaciones por estos catéteres, pero ante cualquier recurrencia de síntomas, si el paciente está con antiarrítmicos, hay una indicación 1 haciendo el abordaje Castle AF o una ablación híbrida endoscópica para fibrilación auricular. Si el paciente estaba con antiarrítmicos, pues le hacemos la ablación. Si se había hecho ya una ablación y había fallado, pues se puede volver a hacer el procedimiento, la ablación endoscópica híbrida, adicional antiarrítmico, o por qué no, considerar más bien que este paciente ya no es candidato a control del ritmo y continuar un control de frecuencia más bien estricto y hablar con él y pasarlo a fibrilación auricular permanente. Aquí cambia un poquito, digamos que la fibrilación auricular permanente, digamos que la piedra angular del tratamiento es la control de frecuencia, en donde la FEBI nos define el tipo de terapia, pero aquí vean que cuando es permanente y la FEBI no está reducida, hay una cabida indicación 1 para digoxina, ¿por qué no? Y una indicación 2 para pacientes que están severamente sintomáticos o que tienen hospitalizaciones por falla cardíaca, en quienes podríamos optar por hacerle ablate and pace, hacer una ablación del nodo auriculoventricular, hacer un bloqueo completo de AB y más bien sincronizarlos con una terapia de resincronización cardíaca. Y luego intentar buscar frecuencias menores de 110 por minuto, así tengamos que combinar el beta bloqueador con digoxina o con verapamilo dependiendo de la fracción de eyección, pero siempre que hagamos esas combinaciones tenemos que estar pendientes, si es un calcio antagonista, debemos estar pendientes que el paciente no haga bradicardias sintomáticas o bloqueos auriculoventriculares severos. Si a pesar de eso no logramos un buen control y persiste con síntomas el paciente, pues habría que hacer un seguimiento del CAIR e intensificar la terapia, evaluación de
el Ablade and Pace si no lo has hecho previamente. ¿Cuándo y cómo deberíamos hacer la cardioversión en fibrilación auricular? Cuando el paciente está inestable, pues le hacemos cardioversión independientemente de la anticoagulación. Aquí tratamos de buscar anticoagular rápido mientras nos alistamos para hacer la cardioversión, y una vez le hacemos la cardioversión evaluamos su CHAS-VA. Si el CHAS-VA es mayor a 0 puntos, deberíamos anticoagular a ese paciente, pero aquí es muy importante recordar que después de cualquier cardioversión debemos mantener la anticoagulación por 4 semanas. Que la única razón para que tú no anticoagules después al paciente por la cardioversión, así haya sido exitosa la cardioversión, es porque el paciente estás completamente seguro que la fibrilación auricular lleva menos de 24 horas. Eso casi nunca es posible, casi siempre uno no sabe cuánto lleva esa fibrilación auricular, el paciente llegó inestable, le hiciste cardioversión eléctrica, le pusiste una anticoagulación subcutánea rápidamente para intentar prevenir, aunque ya vimos en el Congreso del Militar que vimos que el riesgo de una ACV es menor del 2% si no está anticoagulado con cardioversión eléctrica, cuando estás en urgencias, y que si está anticoagulado es del 0.9%. Entonces es por eso que digamos que si el paciente está inestable, tú lo anticoagulas como puedas, pero la prioridad es cardiovertirlo, y ahí le calculas el CHAS-VA y pues dejas la anticoagulación a largo plazo. ¿Esto por qué pasa? Porque hay 4 semanas de anticoagulación a pesar de que el paciente ya está en ritmo sinusal. Bueno, no solo porque el paciente tiene un riesgo de recurrencia a la fibrilación auricular, sino que la aurícula queda aturdida, la auriculilla queda aturdida y no tiene contractilidad, y puede quedar aturdida hasta por 4 semanas. Y esa auriculilla, si no se contrae, no genera una velocidad de salida en la boca de la auriculilla de la sangre de más de 20 centímetros por segundo, tiene un altísimo riesgo de hacer una trombosis en la auriculilla y una ACV. Entonces ese proceso de aturdimiento de la auriculilla fisiopatológicamente, aunque eso no lo menciona la guía, porque imagino que lo dan por sentado, de que uno ya lo sabe, ese aturdimiento de la auriculilla puede tardar hasta 4 semanas, y por eso no lo dejan anticoagulado a esos pacientes al menos 4 semanas. Si el paciente está estable y decides hacer una cardioversión, mira cómo está la anticoagulación. Si el paciente ya estaba anticoagulado y tiene más de 3 semanas de anticoagulación, le puedes hacer una cardioversión con una indicación 2A, o puedes esperar. ¿Por qué no? Uno puede esperar porque recuerden que la mayoría de las fibrilaciones auriculares, o una buena parte de ellas, una buena parte, en las primeras 48 horas entran en ritmo sinusal sin necesidad de medicamentos. Y luego, dependiendo del CHAS-VA, pues lo anticoagulas de forma a largo plazo. Si el paciente no está anticoagulado, pues tienes que anticoagularlo por 3 semanas, y ahí sí pensar en la cardioversión farmacológica o eléctrica, y anticoagularlo dependiendo del CHAS-VA. El paciente no está anticoagulado, pero nos toca hacer la cardioversión sí o sí, y no nos da espera de 3 semanas. Este generalmente es el escenario de la cardiomiopatía inducida por arritmia con una fe reducida. Pacientes que nos llevan a urgencias con fibrilación auricular con respuestas rápidas, con frecuencias cardíacas ventriculares de 140, 160, les manejas la frecuencia, siguen con fibrilación auricular, les haces terapias combinadas, no mejora, y dices necesitamos cardiovertirlo porque tiene una cardiopatía inducida por arritmia, antiguamente llamados cardiomiopatías, y nos toca hacerle cardioversión, no nos da tiempo las 3 semanas. Entonces aquí iniciamos la anticoagulación lo más pronto posible, una anticoagulación efectiva que puede ser inclusive DOAC, y aquí hacemos una imagen, un ecocardiograma transesofágico para asegurarnos que no hay trombos en la auriculilla, y procedemos a hacer la cardioversión. ¿Qué es eso de esperar? ¿Qué es eso de esperar? Aquí esta indicación que vimos acá. ¿Cómo así que la cardioversión no puedo esperar? Eso nos lo dijo un estudio que se llama ACE7. El ACE7 parte de una premisa: la mayoría de las fibrilaciones auriculares entran en ritmo sinusal de forma espontánea. Entonces, realmente ponerles antiarrítmicos a los pacientes los podemos estar sometiendo a una terapia, digámoslo así, farmacológica que no está exenta de eventos adversos. En este ensayo clínico, que fue un ensayo clínico abierto, multicéntrico, se comparó cardioversión o esperar fibrilación auricular a ver qué pasaba de forma espontánea, ¿cierto? A ver si entran en ritmo de forma espontánea.
Se incluyeron pacientes con fibrilación auricular de reciente diagnóstico y que tuvieran menos de 36 horas o que estuvieran estables y que no tuvieran historia de cardiopatía isquémica o fibrilación auricular persistente. El seguimiento fue a 4 semanas. Los pacientes eran los que encontramos usualmente, más de 60 años, en su mayoría hombres, una buena prevalencia de hipertensión y diabetes, y tenían generalmente un CHAS-VA mayor o igual a 2 puntos, se que utilizaron el CHAS-VASC. La mayoría de los síntomas fueron palpitaciones, pero no siempre, el 25% tenían fatiga, un 26% disnea, un 25% dolor torácico. Lo cierto es que a 4 semanas no hubo diferencias significativas entre hacer una cardioversión temprana o esperar a ver qué pasaba. Muchos pacientes en el grupo de manejo expectante entraron en ritmo sinusal de forma espontánea, el 90%. Vean qué tan frecuente es que el paciente entre en ritmo sinusal de forma espontánea en los siguientes 30 días o en las siguientes 4 semanas. Fue muy frecuente que el paciente entrara en ritmo sinusal. No hay diferencias significativas, es no inferior. Y por otro lado, la tasa de eventos adversos es similar entre ambos grupos. Entre pacientes que se presentan al departamento de urgencias con fibrilación auricular de reciente aparición y sintomática, el abordaje de esperar a ver qué pasa, digamos, el manejo expectante, fue no inferior a una cardioversión temprana en alcanzar el ritmo sinusal a 4 semanas. Puedes optar por hacer control de frecuencia y mirar a 4 semanas qué pasa con este paciente, porque en su mayoría, mira aquí, 90% entraron en ritmo sinusal cuando los observabas y entraban a ver si entraban espontáneamente en ritmo sinusal. Simplemente recordar que los antiarrítmicos orales no hacen cardioversión inmediata, ¿sí? Cuando tú le das un antiarrítmico, flecainide o propafenona, que es lo que tenemos a nuestra mano usualmente, solo la mitad logran el ritmo sinusal a 3 horas y un poco más de 2/3 de los pacientes tienen a 8 horas ritmo sinusal. Lo mismo con amiodarona, mira que la cardioversión o el ritmo sinusal solo lo observamos en un 44% de los pacientes, 8 a 12 horas, o inclusive hasta después de varios días. Así que hay que ser muy pacientes con aquellos individuos que llevamos a control del ritmo con medicamentos antiarrítmicos. ¿A quién deberíamos entonces llevar un aislamiento de venas pulmonares y ablación? Entonces, pacientes que no responden a la terapia oral, lógicamente. Es primera línea, luego discutir los riesgos y beneficios en pacientes con fibrilaciones auriculares paroxísticas y preferiblemente en el primer año del diagnóstico o que sean persistentes, y obviamente esto ya es una indicación 2B. Pacientes que tienen cardiomiopatías inducidas por arritmia y que generalmente tienen fracciones de eyección o cardiopatías dilatadas y fracciones de eyecciones reducidas, esos pacientes pueden ser candidatos al control del ritmo con aislamiento de venas pulmonares y ablación. Pacientes que de pronto tienen bradiarritmias y no toleran las medicaciones orales y que nos da de pronto un poco de miedo de que nos hagan síncopes o preocupación con ello, el aislamiento será una opción atractiva. Y pacientes con recurrencias de fibrilación auricular después de un aislamiento previo. Es decir, que si tú tienes un aislamiento de venas pulmonares y el paciente te vuelve después del periodo de Blanking, que son 90 días, con una nueva fibrilación auricular, pues lo mejor es volverle a hacer otro aislamiento de venas pulmonares y otra vez con electrofibril mirar qué pasó. Aunque no han en recomendación específica, otras indicaciones de aislamiento de venas pulmonares dentro de la estrategia de control del ritmo podrían ser pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, pacientes con cardiomiopatía amiloide o cardiopatías reumáticas. Así lo mencionan ellos, no especifican qué tipo de cardiopatías reumáticas. Esos pacientes tienen que estar anticoagulados. ¿Cómo anticoagulamos un paciente que va a ser llevado a aislamiento de venas pulmonares y no fallar en el intento? Entonces, la guía nos dice que todos los pacientes se deberían anticoagular. 3 semanas antes del aislamiento de venas pulmonares debemos arrancar nuestra anticoagulación, es decir, debemos garantizar al menos 3 semanas de anticoagulación efectiva. No hay que suspender la anticoagulación durante el aislamiento de venas pulmonares. Y es razonable antes del aislamiento de venas pulmonares, así el paciente está anticoagulado, hacer un ecocardiograma transesofágico, es una indicación 2A.
para descartar un trombo en la auriculilla, aunque esto no parece tan frecuente, 1.3 a 2.7% de los pacientes que llegan a un aislamiento de venas pulmonares con anticoagulación tienen un trombo en la auriculilla y eso la contraindica. Y después de hacer el aislamiento, al menos 2 meses después, se debe mantener la anticoagulación, 2 meses después. Y después de los 2 meses ya le calculamos un CHAS-VA y dependiendo del CHAS-VA anticoagulamos indefinidamente o suspendemos la anticoagulación. Así anticoagulamos un aislamiento de venas pulmonares. Esta es la diapositiva que probablemente los auditores les va a encantar y es que la guía hace una recomendación un poco extraña y es que ellos nos mencionan que la reevaluación de las fibrilaciones auriculares puede ser 6 meses después de su primer diagnóstico y que entonces anualmente o basado en las necesidades clínicas. Afortunadamente ponen o basados en las necesidades clínicas porque recuerden que cuando el paciente tiene un riesgo de sangrado alto determinado probablemente por algún puntaje, probablemente tendremos que hacer seguimientos más estrictos de su función renal, su función hepática, su hemograma, la tolerancia y los efectos adversos y medicaciones asociados a la anticoagulación, pero que en cada una de nuestras evaluaciones evaluar los factores de riesgo, las comorbilidades y controlarlas, estratificar el riesgo de ACV y anticoagular o de cardioembolismo y anticoagular acorde a ello, evaluar los síntomas del paciente, intentar controlarlos, control de frecuencia, control del ritmo, según sea el caso, evaluar, manejar los factores de riesgo de sangrados y continuar las anticoagulaciones independientemente de lo que hagamos con el ritmo o el riesgo cardioembólico, pues obviamente eso no, es poco probable que mejore. Hay situaciones especiales en fibrilación auricular. Vamos a mencionar simplemente 4 o 5 escenarios que son los que generalmente nos generan controversias. Un paciente que va a un síndrome coronario agudo. Esto no es tan infrecuente. Aproximadamente la prevalencia de fibrilaciones auriculares en un paciente que está cursando con un síndrome coronario agudo es de un 2 al 23%. Lanzando una preocupación a aquellas personas que apenas ven una fibrilación auricular y una troponina positiva se quedan tranquilos. No, es muy frecuente ver una correlación o ver concomitantemente fibrilación auricular con un infarto. La fibrilación auricular no vacuna contra un infarto. Es muy frecuente. Aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes que tienen fibrilación auricular en nuestras consultas serán llevados en algún momento a una intervención coronaria percutánea. Y usualmente cuando esto pasa, cuando les implantan un stent, aplicamos el protocolo Augustus. Les aplicamos 7 días de terapia triple ASA, el segundo antiagregante, un inhibidor del P2Y12 y la anticoagulación. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre es preferible un DOAC, siempre va a ser preferible el DOAC, preferible a la warfarina cuando tenemos que agregar una terapia como aspirina o como clopidogrel para proteger nuestros estenos, los síndromes coronarios agudos. Es importante recordar que solo ajustamos los anticoagulantes o los DOACs si tienen criterios para el ajuste de dosis. Es decir, que si no cumple los criterios es mejor no ponernos a ajustar el anticoagulante, excepto, aunque aquí nos dan una recomendación entre la misma guía, y aquí se los puse textual, como dice la guía. Cuando rivaroxaban o dabigatran son utilizados como estrategia anticoagulante en estos pacientes con síndrome coronario agudo, y hay preocupaciones acerca del riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado debe prevalecer sobre el riesgo de trombosis o ACV isquémico. Hay que reducir la dosis en esos casos. Así es como dicen ellos, pero en general nos dicen que ajustemos las dosis pues basados en los criterios de los pacientes, únicamente que la creatinina, que el peso en parapixaban y la edad, y que la tasa de filtración para rivaroxaban o los factores que vimos en dabigatran, función renal y edad. Y que cuando utilizamos warfarina, porque nos toque por válvulas, por ejemplo mecánicas, estenosis mitral moderada o severa, tenemos que mantener un TTR mayor al 70% y un NR mayor de 2, pero menor a 2.5, preferiblemente. Idealmente 2 a 2.5, pero pues la indicación es 2 a 3 como es usual. Entonces, en la gran mayoría de los síndromes coronarios agudos que van a intervención coronaria percutánea, le hacemos el protocolo Augustus, que es poner la anticoagulación oral, ASA y el inhibidor del P2Y12. Eso lo hacemos por una semana. Luego suspendemos la aspirina y lo dejamos solo con el anticoagulante oral y el inhibidor del P2Y12 por 12 meses. Para suspender ahí en ese momento el inhibidor del P2Y12 le continuamos solo con anticoagulación oral. Eso lo va a proteger de cardioembolismos por la fibrilación auricular y de nuevos infartos por la enfermedad coronaria.
En pacientes con alto riesgo isquémico, esto lo definen como un paciente que fue llevado a una PCI por una trombosis del estén o que tiene anatomía compleja, como por ejemplo una enfermedad del tronco o una bifurcación y double kissing balloon, o más bien la técnica de doble beso de balón, doble beso de balón, o que estén inestables hemodinámicamente de forma prolongada en la UCI. Podríamos plantearnos con indicación 2A mantener la anticoagulación oral con el inhibidor del P2Y12 y la aspirina por un mes y luego suspender la aspirina, dejar la terapia dual clopidogrel. Bueno, esto es importante, siempre que dejes el inhibidor del P2Y12 asociado a la anticoagulación oral, no puede ser ticagrelor ni prasugrel, tiene que ser clopidogrel. Eso lo dejas por 12 meses y luego solo anticoagulación oral. Notar, importante, que nunca se extiende la anticoagulación oral en conjunto con clopidogrel más allá de 12 meses. A los 12 meses sí o sí le tienes que quitar el clopidogrel. Si el paciente solo se manejó de forma médica después del síndrome coronario agudo, dependiendo de su riesgo de sangrado, se deja la anticoagulación oral con inhibidor de P2Y12 por 6 a 12 meses. Si el paciente estamos en un escenario ambulatorio, un síndrome coronario crónico, esos pacientes no hay necesidad de dejarles más allá de 7 días usualmente. Si la anatomía es simple, un stent sencillo, sin problema, 2 stent, le dejas la anticoagulación oral, aspirina y inhibidor P2Y12 por 7 días, luego le dejas la anticoagulación oral y clopidogrel, y esto es como no fue un infarto, solo es necesario dejarle la terapia dual por 6 meses y luego le dejas solo la anticoagulación. Si es un síndrome crónico, con anatomía compleja, como nuevamente un estén sobre el tronco, o un estén en una bifurcación, o múltiples estén, o solo un vaso permeable, esos pacientes deberían quedarse con terapia triple basados en una junta multidisciplinaria por un mes máximo, continuar la terapia dual con clopidogrel anticoagulación por 6 meses y luego solo anticoagulación. Pacientes que no son intervenidos se les deja solo la anticoagulación. ¿Qué hay de un paciente que hace un ACV? ¿Qué hay con su relación con fibrilación auricular? Entonces, si el paciente tiene un ACV y tiene también fibrilación auricular, iniciar o reiniciar la anticoagulación oral es complejo. Antiguamente nos decían la regla del 3-6-12, pero ellos ya no la utilizan, no la mencionan en esta guía, simplemente la mencionan como algo anecdótico que se utilizaba previamente. Lamentablemente nos dicen que no hay mucha evidencia, eso es un problema, y simplemente mencionan sin hacer recomendaciones dos estudios, el ELAN y el TIMINC. El ELAN fue un estudio recientemente lanzado, muy interesante, el 2023. Fue un ensayo clínico de 2013 pacientes, abierto, multicéntrico, en donde se inició DOAC de forma temprana o tardía. Dos estrategias. Un estudio muy curioso en donde ellos nos dicen que no compararon esas dos estrategias, simplemente miraron cómo se comportaban esas dos estrategias, esas dos propuestas. La estrategia temprana fue iniciar la anticoagulación en las primeras 48 horas si la ACV era menor o moderado iniciarlo 6 a 7 días después si fue una ACV mayor. La estrategia tardía fue si el ACV es menor, 3 a 4 días se inicia la anticoagulación, 6 a 7 días si es moderado, 12 a 14 días si es mayor. Pero aquí lo curioso es que la definición de ACV menor, moderado o mayor no fue basado en el niche, fue basado en unos criterios de imágenes del TAG y pues de las neuroimágenes que ellos plantearon para ese estudio. Hicieron el seguimiento 30 a 90 días. No hay diferencias en ninguno de los dos estudios. Digamos que la conclusión es bastante curiosa, en donde nos dicen que cuando haces una estrategia temprana o tardía y basados en las conclusiones de que no hay diferencias entre ambos grupos de sangraron prácticamente lo mismo, la opinión de la guía de este ensayo clínico ELAN es que no hubo una diferencia significativa en el desenlace compuesto de tromboembolismos, sangrados o muerte cardiovascular a 30 días, independientemente de la estrategia que elijas, temprana o tardía, y que eventualmente el riesgo de un desenlace adverso, bien sea isquémico o sangrado, está entre menos 1.18% y el intervalo de confianza está entre menos 2.84 a 0.47. Algo un poco curioso, toda vez que nos dicen, pues usted puede hacer el protocolo ELAN y probablemente esto es seguro. Sin embargo, no hay recomendaciones.
1, 2 o 3, no hay recomendaciones. Y luego está el estudio Teaming. Este estudio en pacientes que tuvieron un ACV isquémico esperaron 72 horas y los aleatorizaron a dos estrategias. Una, bien sea con DOAC, temprana, menor o igual a 4 días de inicio del DOAC, o tardía, esperar 5 a 10 días e iniciarles el DOAC. El desenlace primario fue un compuesto de ACV isquémico recurrente, hemorragia intracerebral o mortalidad por todas las causas a 90 días. Aquí lo que nos dicen los autores es que es seguro tanto para la estrategia temprana como tardía poner la anticoagulación oral con DOACs. Los autores de las cardio dicen que en fibrilación auricular en esta ocasión, no, basados en que no hay suficiente evidencia, no hacen recomendaciones para inicio de anticoagulación, simplemente dicen que estas dos estrategias son atractivas y que están esperando nueva evidencia para hacer una recomendación mucho más contundente. Cuando un paciente te presenta un sangrado intracraneal, ¿cuándo deberíamos reintroducir o iniciar la anticoagulación oral? Nuevamente no hay suficiente evidencia de anticoagulación oral. ¿Para cuándo iniciarla? Reintroducirla cuando ya el paciente la presentaba, luego una hemorragia intracraneal para prevenir un ACV isquémico en fibrilación auricular. Nos menciona un estudio muy interesante que fue el Apache. El Apache Trial es un estudio en pacientes quienes sobrevivieron a una hemorragia intracraneal mientras fueron tratados con anticoagulación para fibrilación auricular, fueron elegibles para una inclusión 7 a 90 días después de la hemorragia. Entonces, hubo dos grupos, uno al que le iniciaron anticoagulación y otro al que lo dejaron sin anticoagulación. Los datos de este estudio destacan la necesidad de nuevos ensayos clínicos más grandes, aleatorizados, mucho más complejos, porque no hubo diferencias significativas en el desenlace de apixaban versus evitar la anticoagulación, y por eso la SCARDIO del 2024 dice que se debe individualizar cada caso, porque hay estudios que muestran que da lo mismo anticoagularlos o evitar la anticoagulación en los siguientes 4 años. Y eso es importante porque digamos que no dejan una recomendación específica. En cuanto a fibrilación auricular, lo que antes conocíamos como fibrilación auricular secundaria, y son aquellos pacientes que tienen aparición de una fibrilación auricular inmediatamente en el escenario de un factor corregible o precipitante. Ya nos recomiendan no utilizar más el término de fibrilación auricular secundaria y nos dicen que hablemos más de fibrilación auricular inducida por desencadenantes, algo mucho más aterrizado en la fisiopatología, porque cuando tú hablas de fibrilación auricular secundaria, todavía hay muchas personas que piensan que por la palabra secundaria, si corriges, digamos, la sepsis, que es la causa más frecuente de este tipo de fibrilación auriculares, se le va a quitar la fibrilación auricular y le puedes quitar la anticoagulación, pero eso realmente no está tan claro y de hecho hay datos muy preocupantes. Y es que el escenario de fibrilación auricular inducida por desencadenantes aumenta muchísimo el riesgo de fibrilación auricular, eventos cardiovasculares mayores, y que en este caso es mejor si el paciente tiene un CHAS-VA alto, anticoagularlo de forma prolongada. Es decir, que el hecho de que tenga un factor desencadenante y que lo corrijamos no necesariamente va a corregir la fibrilación auricular. El riesgo de recurrencia es alto y es mejor que si los puntajes de tromboembolismo son altos, dejarlo anticoagulado de forma indefinida, siempre y cuando no hayan contraindicaciones. De aplicar el CARE como a cualquier fibrilación auricular. Lo mismo para fibrilación auricular del posoperatorio, que se define como una fibrilación auricular que aparece inmediatamente en el posoperatorio inmediato de los pacientes, valga la redundancia. Son muy frecuentes, de hecho el 30 al 50% de las fibrilaciones auriculares del posoperatorio se ven en cirugías, el 30 al 50% de las cirugías cardiovasculares tienen fibrilación auricular en el posoperatorio y el 5 al 30% de las cirugías no cardiovasculares tienen fibrilación auricular en el posoperatorio inmediato. Generalmente se va en las primeras 72 horas y tiene un altísimo riesgo de hacer una recurrencia de fibrilación auricular en los siguientes 5 años, 4 a 5 veces mayor riesgo que la población general, y es por eso que se deben anticoagular de forma prolongada siempre y cuando tengan un CHAS-VA alto y eventualmente no tengan contraindicaciones para la anticoagulación. Lamentablemente no hay mucho que podamos hacer para evitar una fibrilación auricular de posoperatorio, y lo que conocemos generalmente es
que no hay que suspender los betabloqueadores, el paciente los venía recibiendo, suspenderlos aumenta el riesgo de fibrosis auricular, y que si es una cirugía cardíaca, la amiodarona al protocolo Papavir, buscando eventualmente dosis bajas de carga de amiodarona, 3 gramos que se administrarían en 200 miligramos cada 8 horas los días antes del procedimiento cardiovascular quirúrgico, buscar una dosis acumulada de 3 gramos o hacer pericardiotomía, serían como las dos medidas que he mostrado que bajan el riesgo de fibrilación auricular en el postoperatorio cardiovascular. Eso es importante porque ya pasó a ser una recomendación 1. En pacientes que van a cirugía cardíaca, cardiovascular, se debería administrar de forma profiláctica amiodarona para prevenir fibrilación auricular del posoperatorio. Hay otras estrategias como la pericardiectomía, pero que los pacientes luego que hagan una fibrilación auricular del posoperatorio, pues ya nos toca evaluar el riesgo de cardioembolismos y actuar en consecuencia y anticoagularlos cuando es necesario. No se recomienda utilizar beta bloqueadores con el único fin de evitar una fibrilación auricular, porque como ya vimos en la charla en este mismo canal del video de valoración perioperatoria, los beta bloqueadores, si bien es cierto que disminuyen el riesgo de infartos, aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares y de mortalidades, aumenta el riesgo de mortalidad. ACVs criptogénicos. Los ACVs criptogénicos son muy frecuentes. Tiene un alto riesgo de recurrencia, 4 al 5% anual. Es un riesgo realmente de recurrencia tan alto como una fibrilación auricular que no le ponemos anticoagulación. Y es importante recordar que el 30% de ellos son fibrilaciones auriculares que no detectamos en la pesquisa inicial. Lo ideal es que los pacientes con ACVs criptogénicos, dado que es algo tan grave y que las personas no deberían tener, es una catástrofe, debemos hacer todos los esfuerzos por descartar una fibrilación auricular. No debemos anticoagularlos porque sí. Tenemos que encontrar la fibrilación auricular y lo que recomienda es ponerles un monitor de eventos o un relator de eventos, como quieras llamarlo. ¿Cuáles son los mejores candidatos? Aunque todos deberían ir a esa clase de monitoreos, los pacientes que tengan dilatación auricular izquierda, ACV cortical, enfermedad de grandes o pequeños vasos, ectopias ventriculares frecuentes en el Holter, aunque la guía no define un número específico de ectopias ventriculares frecuentes, o puntajes de estratificación altos, por ejemplo un CHAS-VAS que te dé alto, un CHAS-VA. Esos pacientes aquí nos dicen CHAS-VAS, esto no es un error, CHAS-VAS, dicen si tiene CHAS-VAS alto, pídele monitor de eventos y búscale una fibrilación auricular. ¿Por qué es mejor el monitor de eventos? A diferencia de lo que uno ve pronto en la práctica diaria, que hay gente que le tiene todavía mucha fe al Holter extendido, y esto de pronto con la pena de algunos profes, el Holter extendido detecta, si tú le haces un Holter de 7 días, que en nuestro medio por lo menos es muy difícil de conseguir y pones a voltear al paciente, a tramitarlo, detecta un 2% de fibrilaciones auriculares. En cambio, si le haces el monitoreo a 3 años, pues 20%. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que si extendemos el Holter por 7 días vamos a encontrar fibrilación auricular, y el problema es que nos quedemos tranquilos con ese monitoreo de 7 días que porque salió normal. Probablemente, y la guía dice, mira, monitoreos prolongados en fibrilación auricular recomendado en pacientes con ACVs criptogénicos. La tendencia y la recomendación realmente es un monitor de eventos y no ponernos a patalear con monitoreos menos extendidos. Ya llegamos al final de la charla. Finalmente, decir que la fibrilación auricular es una arritmia muy prevalente en la población adulta y el diagnóstico requiere un abordaje multidisciplinario completo. Ya no estratificamos con el CHAS-VAS, el gran cambio es que utilizamos CHAS-VA. Preferiblemente el control del ritmo sin excluir el control de la frecuencia. Realmente todos los pacientes que vamos a hacer el diagnóstico de fibrilación auricular, pues le hacemos el control de frecuencia, pero siempre tenemos que tener en mente intentar hacer el control del ritmo siempre y cuando el paciente sea candidato. Cada día las estrategias invasivas como el elemento de las venas pulmonares se vuelven cada vez más seguras, tenemos más experticia, son más eficientes, más eficaces y toman más peso sobre las terapias farmacológicas. El abordaje de Kerebev
AF es una estrategia para evaluar integralmente la fibrilación auricular, es el equivalente al SOS de los americanos. Y la anticoagulación oral ya es casi en todos los pacientes, de lo que tenga alguna contraindicación o un CHASBAT de 0 puntos. Si me acompañaste hasta este punto de charla, déjame agradecerte. Nos veremos en los siguientes videos y un agradecimiento especial a todas las sociedades e instituciones que vemos aquí en pantalla. Muchas gracias.